Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a estudiar fuerza electromotriz y vamos a estudiar el movimiento de cargas eléctricas dentro de circuitos eléctricos. Vamos a empezar. Primero quiero que visualicen, quiero que se entienda el movimiento de las cargas eléctricas dentro de un circuito. En un circuito eléctrico tenemos una batería, resistencia y las cuales están conectados por conductores. La batería se va a encargar de generar una diferencia de potencial que permite mover las cargas eléctricas en el circuito. Podemos observar que el brillo, en este caso la resistencia es un foco, y el brillo del foco va a ser proporcional a la corriente que fluye en el circuito. Sabemos que la corriente fluye en sentido de la terminal positiva, pasa por la resistencia, llega por la terminal negativa y dentro de la batería existe lo que se conoce como una fuerza electromotriz que mueve las cargas de la terminal negativa a la positiva. Ahora, el brillo del foco es proporcional a la corriente que fluye en el circuito. En el caso de una batería ideal, el brillo se mantiene constante en función del tiempo, con lo cual podemos decir que la corriente es estable, es constante o es estacionaria. Con esto quiero que se identifique la diferencia entre lo que es equilibrio electrostático y estado estable. Previamente, cuando estudiamos conductores, comenté que un conductor en equilibrio electrostático, el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Sin embargo, eso es cuando se encuentra en equilibrio electrostático. Ahí es cuando podemos decir que el campo eléctrico es cero, porque si las cargas no están en movimiento, quiere decir que no hay campo eléctrico que las mueva. El hecho de que no estén en movimiento significa que la velocidad promedio de los electrones es igual a cero. Dicha velocidad promedio también la conocemos como la velocidad de arrastre. Ok, entonces bueno, esa es la definición de equilibrio electrostático. Por otra parte tenemos lo que es estado estable o constante o estacionario, que de hecho fue lo que utilizamos en magnetostática. Hablamos de corrientes estacionarias, corrientes estables. En inglés se le conoce como steady state, y esto significa que en este caso las cargas sí están en movimiento, su velocidad promedio es distinta de cero. La característica es que dicha velocidad promedio, velocidad de arrastre, es constante en el tiempo. Esto también conlleva que no tenemos acumulación de carga eléctrica dentro del conductor, y el hecho de que tengamos movimiento significa que para estos casos sí tenemos un campo eléctrico resultante dentro de los conductores y es el encargado de mover las cargas. Por supuesto, aquí el elemento que origina todo el movimiento de cargas eléctricas, que origina que exista un campo eléctrico dentro del conductor, es la batería. Ahora, la velocidad de arrastre es la velocidad promedio de los electrones en un conductor. Cuando tenemos un conductor, pues hemos visto que existen un mar de electrones, cargas eléctricas libres de moverse. Si no existe un campo eléctrico dentro del conductor, los electrones por energía térmica se van a estar moviendo de forma aleatoria en diferentes direcciones con cierta velocidad, conocida como velocidad térmica, y su desplazamiento neto va a ser cero.
Eso es en el caso cuando no tenemos un campo eléctrico. Si tenemos un campo eléctrico, este campo eléctrico genera una fuerza eléctrica y eso ocasiona que, sumado al movimiento aleatorio, como sea, vamos a tener un desplazamiento neto debido a esta fuerza eléctrica. Ahora, aquí en este esquema vemos que tenemos esta trayectoria aleatoria de un electrón. Cuando tenemos estos cambios de dirección, significa que el electrón colisiona con un átomo y cambia de dirección. Cuando cambia de dirección, parte de velocidad cero. O sea, de este punto a este punto lleva cierta velocidad y de hecho también aceleración. Y en este punto de acá choca y vuelve a iniciar su movimiento. Aquí vuelve a chocar, aquí choca, etc. Aquí en la gráfica de la derecha tenemos la rapidez en función del tiempo y cada vez que tenemos una colisión parte de rapidez cero. Y vemos que aquí la velocidad, que también tenemos aceleración. La velocidad promedio, la velocidad de arrastre, pues es tal cual el promedio de este movimiento, de estas velocidad con toda aceleración, tomamos la velocidad promedio. Con esta velocidad promedio definimos una densidad de corriente. Sabemos que la densidad de corriente va en dirección de la velocidad resultante, o sea, va a ir en dirección de a lo largo del conductor y se multiplica por la densidad de carga eléctrica. Esta velocidad promedio lo origina la fuerza eléctrica, la fuerza produce una aceleración, entonces podemos escribir esta velocidad promedio como un medio de el tiempo entre colisiones multiplicado por la aceleración. Esta aceleración lo escribimos en términos de la fuerza eléctrica y llegamos a escribir a la densidad de corriente en función del campo eléctrico. Aquí mi objetivo en esta expresión es mostrar con este modelo sencillo que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico, en donde la constante de proporcionalidad se define como la conductividad. Esta sigma, no confundir con la densidad de carga superficial, esta sigma en este contexto es la conductividad y a esta ecuación se le conoce como ley de Ohm. La densidad es igual a sigma por el campo eléctrico. Entonces sigma es la conductividad, tiene unidades de 1 sobre ohm por metro y para conductores dicha conductividad está del orden de 10 a la 8. El inverso de la conductividad se le conoce como la resistividad y de hecho aquí podemos ver que en circuitos comúnmente los alambres que conectan a las resistencias, a las fuentes, suelen tratarse como elementos equipotenciales porque bueno, en la práctica los alambres tienen cierta resistividad, pero tomando en cuenta que la conductividad es muy alta, podemos ver aquí que el campo eléctrico resultante va a ser muy pequeño, que para fines prácticos en circuitos se toma como si fuese cero, y ya hemos visto que cuando el campo eléctrico es cero, el potencial se mantiene constante en el conductor. Muy bien, pues bueno, esto es el concepto aquí a grandes rasgos con este modelo sencillo de lo que es la velocidad de arrastre y llegamos a concluir que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico en dicho conductor y que el campo, por lo tanto, bueno, tenemos un campo dentro
del alambre conductor. Ahora, ¿qué forma tiene este campo? Esto nada más, digamos, en cierto punto aquí dentro del conductor. Resulta que podemos demostrar que en el conductor el campo eléctrico es uniforme siempre y cuando la sección transversal del alambre sea constante a lo largo de todo el alambre. O sea, tomemos un segmento de cierta longitud y consideremos que la sección transversal es idéntica a lo largo del alambre. Por el momento, pensamos que el campo eléctrico puede cambiar en cada punto. Lo que sí podemos decir es que el campo eléctrico va hacia la derecha porque esa es la dirección de la corriente. La corriente fluye a lo largo del alambre. O sea, si fluye hacia arriba significaría que tenemos fuga de electrones y pues bueno, eso no puede pasar. Los electrones se confinan en el material y se están moviendo hacia la derecha. Entonces, además, como es el caso estable, significa que la corriente no está cambiando en el tiempo y por lo tanto este campo eléctrico tampoco está cambiando en el tiempo. O sea, tenemos la expresión anterior. Si J no cambia en el tiempo, el campo eléctrico tampoco cambia en el tiempo. Esto nos permite observar que la diferencia de potencial en un circuito cerrado, bueno, circuito imaginario cerrado, aquí dentro del conductor, digamos desde A, pasando por B, luego el punto C, luego D y regresando a A, esta diferencia de potencial tiene que ser igual a 0, porque es el caso electrostático. Entonces esto es igual a menos, bueno, esta integral de A hasta nuevamente el punto A, el campo eléctrico punto dl. En este loop, las integrales en las trayectorias verticales son igual a 0 por el producto punto y solamente nos quedan las trayectorias horizontales. Como esto es igual a 0, para que esto se cumpla, podemos deducir por lo tanto que el campo eléctrico aquí en la trayectoria de arriba tiene que ser igual al campo eléctrico en la trayectoria de abajo. Y esto lo podemos repetir para otros puntos, otras trayectorias y podemos concluir que el campo eléctrico dentro de este alambre es uniforme, tal cual como lo tenemos aquí en este dibujo. También podemos encontrar una relación entre la diferencia de potencial y la corriente tomando este resultado. Digamos que tenemos un segmento de alambre de longitud L, la diferencia de potencial es simplemente el campo eléctrico por la longitud, dado que el campo eléctrico es constante, es homogéneo. La corriente es igual a la densidad de corriente por el área, J por A, y la J ya hemos visto que es igual a sigma por el campo eléctrico. Sustituimos este campo eléctrico por esta expresión de arriba y llegamos a una relación entre corriente y diferencia de potencial que tiene el alambre. A esta relación se le conoce como ley de Ohm, que quizás ya están familiarizados, donde la diferencia de potencial es igual a resistencia por corriente. La resistencia es esta constante de proporcionalidad y para este caso en particular, este segmento de alambre, la resistencia es el inverso de esta cantidad, es igual a L sobre sigma por A. ¿Okay? Esa es la resistencia de este segmento. Y esto es la versión quizás más conocida de ley de Ohm. ¿Qué hemos visto con esto? Que en conclusión, en un alambre con corriente, el campo eléctrico va a lo largo del alambre y es homogéneo, siempre y cuando la sección transversal de dicho alambre se mantenga idéntico a lo largo del alambre. ¿Qué pasa si
tenemos un cambio de sección transversal, algo como esto. Digamos que tenemos dos alambres de distinto grosor conectados y nos preguntamos cómo es aquí el comportamiento del campo eléctrico y de la velocidad de arrastre. Sabemos que estamos en un caso estable, de corriente estable. Como es corriente estable, significa que la corriente en todo punto es constante, la corriente I. ¿Ok? No confundir con la densidad de corriente. La corriente es, recordemos, de Q en dt, ¿okay? La razón de cambio de la carga en función del tiempo. Y dicho de Q en dt, dicho flujo de carga es igual en cada punto. Visto de otra forma, no tenemos acumulación de carga eléctrica. Si yo me posiciono en cualquier punto dentro del conductor, repito, dentro del conductor, no vamos a tener acumulación de carga eléctrica. Entonces, si yo me posiciono aquí en el cambio de alambre, no tenemos acumulación de carga eléctrica, y esto quiere decir que la corriente en ambos lados es igual. La corriente la podemos expresar como la densidad de corriente volumétrica multiplicando al área transversal. Esto en la parte derecha, este alambre grueso, y esto tiene que ser igual a la corriente en la parte izquierda, que es la densidad por el área correspondiente. Sustituimos la densidad de corriente volumétrica por la densidad de carga eléctrica multiplicando a la velocidad de arrastre. Este es para el caso del alambre grueso de la parte derecha. Y lo mismo aquí. Sustituimos la densidad de corriente volumétrica por ρ y la velocidad de arrastre en el alambre delgado. Observen que aquí la densidad de carga eléctrica es la misma. Y esto lo podemos visualizar, podemos compararlo con el flujo de agua. Si esto fuese una tubería, sabemos que la densidad de agua no cambia el flujo de agua, lo que sí cambia es la velocidad. Estamos familiarizados si abrimos la llave de agua y luego se reduce la sección transversal, vemos cómo aumenta la velocidad del agua. Aquí pasa algo muy similar. ¿Sí? No cambia la densidad de carga eléctrica y eso nos permite aquí eliminar la densidad ρ y llegamos a esta relación entre velocidad y área. Por lo tanto, si la velocidad cambia, o sea, si vamos de derecha a izquierda, en este caso, de un alambre más grueso a uno más delgado, la velocidad va a aumentar para poder mantener el flujo de carga eléctrica igual. Y esto lleva como consecuencia que el campo eléctrico aumenta, dado que el campo eléctrico es proporcional a dicha velocidad, bueno, que es lo que ocasiona dicha velocidad de arrastre. Ok, entonces, bueno, aquí vemos que como resultado el campo eléctrico sí puede cambiar, pero debido a que cambia el grosor, en este caso el grosor del material, o puede cambiar la conductividad, y esto pues estaría involucrado aquí en la velocidad. Pero bueno, sin embargo, en este segmento de alambre, en todo este segmento, este campo eléctrico va a ser constante, va a ser homogéneo. Y lo mismo acá, este campo eléctrico va a ser homogéneo en todo este segmento. Muy bien, ahora vamos a estudiar el efecto de cómo funciona, bueno, un modelo sencillo de una batería. Y me agrada este modelo
de una batería mecánica. ¿Okay? Creo que esto ayuda a entender lo que es la fuerza electromotriz. El objetivo de una batería es mantener una diferencia de potencial constante y puede ser a través de diferentes medios. Puede ser una batería química, puede ser a través del efecto fotoeléctrico o piezoeléctrico o piroeléctrico, o puede ser algo mecánico. Aquí tenemos pues un ejemplo, por supuesto un modelo. Pensemos en una banda transportadora como una especie de un band graph. Esta banda transportadora lo que hace es mover cargas eléctricas de esta placa conductora. Ok, tenemos un capacitor de placas paralelas y en medio esta banda transportadora. Le quita cargas eléctricas a la placa de la izquierda y se lo pasa a la placa de la derecha. Por ende, la placa de la izquierda queda con carga positiva y la placa de la derecha con carga negativa. Y esta configuración de carga eléctrica ocasiona movimiento de los electrones. Quiero ahora que visualicemos el campo eléctrico resultante debido a esta configuración. Pensemos que tenemos esta misma batería, esta batería mecánica, y que tenemos un circuito de esta forma, un alambre que forma esta figura. Y vamos a, dada esta configuración de carga eléctrica, vean que es similar al de un capacitor de placas paralelas. Aquí, sin embargo, es un capacitor de placas de tamaño finito y por ello es que tenemos aquí unas cargas por acá. Estas cargas que tenemos acá afuera están representando un capacitor de placas finita, ¿okay? No es de tamaño infinito. Ahora visualicemos en estos puntos, punto 1, 2, 3, 4, 5, aquí donde están estas tachitas, vamos a dibujar el campo eléctrico resultante de esta configuración para ver si efectivamente esta batería ocasiona el movimiento de las cargas eléctricas. Aquí tenemos dibujado dicho campo eléctrico y la velocidad de arrastre resultante. Recordemos que aquí estamos visualizando el movimiento de electrones. Entonces en el punto 1, aquí podemos ver fácilmente que el campo eléctrico resultante es hacia la izquierda, dado que aquí están puras cargas positivas y sabemos que en las cargas positivas el campo eléctrico se aleja de las cargas. Aquí, por la simetría, el campo resultante va hacia la izquierda, o sea, toda esta parte de arriba me genera un campo hacia abajo y a la izquierda, y este de abajo, esta configuración de abajo me genera un campo hacia arriba a la izquierda. Por superposición, el campo eléctrico resultante termina hacia la izquierda, nada más. En el punto número 2, lo mismo. Tenemos carga negativa, la cual está generando un campo eléctrico hacia la izquierda. Bueno, aquí me faltó mencionar que también la carga negativa que está de toda la parte derecha genera un campo eléctrico hacia la derecha, pero debido a la distancia, la contribución de la carga eléctrica positiva es mayor y termina ganando, termina quedando hacia la izquierda del campo eléctrico. Aquí lo mismo en el punto número 2, el campo eléctrico que produce esta configuración de carga negativa es de mayor magnitud que la configuración positiva y por ello el campo resultante va hacia la izquierda. Ahora veamos el punto número 3. Podemos ver que en el punto número 3 el campo eléctrico que produce esta configuración positiva va hacia abajo y a la derecha, o sea, en la diagonal hacia abajo y a la derecha,
y la carga negativa me genera un campo hacia arriba y a la derecha en esta diagonal positiva. La superposición me termina generando un campo eléctrico hacia la derecha. Y lo mismo podemos deducir en los puntos 4 y 5, pero con menor magnitud debido a que están más alejados. Ahora visualicemos la velocidad de arrastre. Como estamos hablando de cargas negativas, la fuerza resultante es contrario al campo eléctrico, y aquí en el punto número 1 la velocidad de arrastre es a la derecha. En el punto número 2 es a la derecha. Muy bien, eso nos hace pensar que las cargas se mueven en este sentido, vienen por acá abajo, y aquí efectivamente la velocidad de arrastre va hacia la izquierda en el movimiento de las cargas, continúa por aquí hasta que llega al punto número 4 y aquí vemos que hay una inconsistencia. Observamos que aquí la velocidad de arrastre que me genera este campo resultante va hacia la izquierda, contrario al flujo que estamos observando, que debería de tener, bueno, que tiene la corriente. Aquí el punto número 3 está correcto, sigo por aquí y continúa el circuito de corriente. Ok, aquí esto lo mueve esta banda transportadora. Ok, entonces observamos que aquí en el punto número 4 hay algo que está fallando, que no nos está, que nada más observando esta configuración de carga eléctrica, pues vemos que esto no nos está funcionando. Entonces, ¿qué más tenemos que considerar para poder deducir que el flujo realmente va en el sentido correcto? Resulta que para que se genere el sentido correcto, se va a distribuir una densidad de carga eléctrica en la superficie del alambre conductor para poder mantener una corriente estable. ¿Qué pasa? Aquí en estas curvas, en estos dobleces, vamos a tener acumulación de carga eléctrica, pero dicha acumulación de carga eléctrica solo se va a dar en la superficie. Repito, la acumulación de carga eléctrica se va a dar en la superficie y el campo eléctrico que genera dicha carga superficial va a compensar este campo debido a la batería y va a dar como resultado una corriente estable. Aquí en la parte derecha tenemos una gráfica muy padre que es la densidad de carga superficial en este circuito. De color rojo se muestran cargas positivas, de color azul se muestran cargas negativas y el brillo de dicho color nos indica la cantidad. ¿Okay? Entonces pueden ver que hay una distribución aquí bien compleja de carga eléctrica en la superficie del alambre. Y observemos el punto número 4. En el punto número 4 tenemos que el campo eléctrico generado solo por la batería mecánica va hacia la derecha. Y eso, bueno, nos generaría una velocidad hacia la izquierda. Para que estuviera correcto necesitamos un campo eléctrico resultante hacia la izquierda y eso lo va a compensar la densidad de carga superficial. Vean acá, tenemos aquí bastante carga positiva y aquí a la izquierda bastante carga negativa. Eso hace que tengamos, o sea, la carga positiva me va a generar un campo eléctrico hacia la izquierda, la carga negativa también hacia la izquierda, que al sumarse al campo eléctrico que produce la batería, pues va a terminar resultando en el mismo campo eléctrico en todo punto aquí del alambre conductor. ¿Okay? Entonces, en conclusión, vemos que el campo eléctrico, en este caso, bueno, este alambre conductor mantiene su misma forma transversal. Si
medimos el campo eléctrico, va a ser constante y uniforme en todo este conductor, y eso lo ocasiona tanto la distribución de carga eléctrica en la batería como la distribución de carga eléctrica que se genera en la superficie del conductor. Podemos también checar que dicha densidad de carga eléctrica solo se va a la superficie, porque si sacamos la divergencia del campo eléctrico, escribimos el campo eléctrico dentro del conductor como J entre la conductividad. Vemos que la divergencia de J en el caso estable, eso lo vimos en la ecuación de continuidad, esto es igual a 0. O sea, la divergencia de J es igual a 0, entonces todo exceso de carga reside en la superficie. Pasemos ahora a lo que es fuerza electromotriz. Como hemos visto, existen dos entes responsables del movimiento de las cargas. Por una parte tenemos a la batería, que se encarga de mover las cargas para mantener una diferencia de potencial constante, y por otro lado tenemos al campo eléctrico resultante, que se encarga de mover las cargas en los alambres conductores. Este campo resultante lo vamos a denotar como F, y es la suma de el campo de la fuente más el campo eléctrico que mueve las cargas afuera de la batería. Este campo existe solo dentro de la batería. Vamos a definir a la fuerza electromotriz, o FEM, como la integral de línea de dicho campo resultante a lo largo de todo el circuito eléctrico. Al hacer esta integral de línea, nos queda por distribución, nos quedan las dos integrales de línea cerrada, y la integral de línea cerrada del campo eléctrico estático es igual a 0. Por eso podemos escribir esta fuerza electromotriz también nada más por la integral cerrada de la contribución de la fuerza de la fuente, en este caso de la batería. Un ejemplo de una fuerza electromotriz es la fuerza electromotriz de movimiento. Pensemos que tenemos un campo magnético que se encuentra en esta región sombreada, y tenemos una espira conductora con una resistencia. La resistencia puede ser también otro alambre con una conductividad diferente, y dicha espira la movemos hacia la derecha con una velocidad constante. Hemos visto que cargas en movimiento dentro de un campo magnético me genera una fuerza magnética. Podemos visualizar que vamos a tener fuerza magnética en el segmento BC, este que está sumergido en el campo magnético, en el segmento AD y en el segmento AB. La fuerza magnética en el segmento BC por producto cruz, recordemos que es la dirección de la velocidad cruz la dirección del campo. Pensemos que aquí el campo magnético va hacia adentro. Eso nos daría una fuerza magnética que va hacia arriba. Lo mismo para la fuerza magnética resultante sobre el segmento AD, me genera una fuerza magnética hacia arriba. Y en el segmento AB lo mismo. Cada carga eléctrica en este conductor va a sentir una fuerza magnética resultante hacia arriba. La fuerza electromotriz la calculamos con la definición. Bueno, y remarco aquí que no comenté hace rato, se llama fuerza electromotriz, pero realmente tiene unidades de volts. Esto es realmente la energía por unidad de carga, pero bueno, se le llama así fuerza electromotriz.
Esta fuerza electromotriz integramos a la fuerza por unidad de carga responsable de generar el movimiento. Aquí la fuerza responsable es la fuerza magnética. La fuerza magnética que solamente ocurre en el segmento AB, dado que la fuerza magnética en los segmentos B, C y A, D pues van en dirección saliendo del conductor. Por lo tanto, solamente la fuerza magnética del segmento AB es la que contribuye. La fuerza magnética por unidad de carga es simplemente la velocidad por el campo magnético. Y es igual en cada punto aquí del conductor. Al integrar dicha fuerza magnética por unidad de carga, simplemente se traduce en multiplicarlo por la longitud de dicho segmento, que en este caso es de longitud h. Y con esto concluimos que la fuerza electromotriz, para este caso, esta espira en movimiento, es velocidad, campo magnético y h. Podemos también derivar una expresión para la FEM de movimiento en términos de el cambio en el flujo magnético. El flujo magnético que atraviesa a esta espira es simplemente esta área. El área de ancho X por alto H, multiplicando al campo magnético. Como es un campo magnético homogéneo, nos queda que el flujo es simplemente dicha área H por X multiplicando al campo magnético. Si derivamos este flujo magnético en función del tiempo, nos queda B por H y nos queda la derivada de X con respecto al tiempo, dado que X, este ancho, está cambiando en el tiempo porque la espira se está moviendo. Esta derivada resulta que es la velocidad, pero vean que X disminuye, por ello nos aparece este signo negativo. Este B por H por V es tal cual lo que tenemos acá, es la fuerza electromotriz. Con esto derivamos que la fuerza electromotriz la podemos escribir como el negativo de la razón de cambio del flujo magnético. ¿Okay? Esto se le conoce como la regla del flujo magnético para la FEM en movimiento. En conclusión, hemos visto que en el caso de un circuito eléctrico existe un campo eléctrico diferente de cero en los alambres del circuito. La dirección del campo es a lo largo del alambre, porque eso es lo que genera el movimiento de las cargas, lo que genera la corriente. La magnitud del campo es igual en todo alambre con sección transversal igual. Y la fuerza electromotriz de una batería es la encargada de mantener la diferencia de potencial. Y vimos como ejemplo la FEM de movimiento que se genera al mover un alambre dentro de un campo magnético. Hasta aquí le dejamos, nos vemos en la siguiente sesión.